Angels sighing, I have no choice. I hear your voice, feels like flying. I close my eyes. Oh God, I think I'm falling out of the sky. I close my eyes. Heaven help me when you call my name. It's like a little prayer down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power just like a prayer. You know I'll take you there like a child. You whisper softly to me. You're in control, just like a child. Now I'm dancing, it's like a dream. No end and no beginning. You're here with me, it's like a dream. Let the choir sing when you call my name. It's like a little prayer down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power just like a prayer. You know I'll take you there when you call my name. It's like a little prayer down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power just like a prayer. You know I'll take you there. Just like a prayer, your voice can take me there. Just like news to me, you are a mystery. Just like a dream, you are not what you seem. Just like a prayer, no choice, your voice can take me there. Just like a prayer, I'll take you there. It's like a dream to me. Just like a prayer, I'll take you there. It's like a dream to me. Just like a prayer.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer Foro Internacional de Directivos Líderes, un evento de gran relevancia que hemos organizado aquí en ICEADE en alianza con la Universidad de los Andes. Esta colaboración nos permite ofrecerles una plataforma única para explorar los desafíos y las oportunidades de liderazgo en tiempos de cambio y transformación. Es un honor para nosotros contar con 3 expertos internacionales que nos brindarán su valiosa experiencia y perspectiva sobre temas clave que afectan a las organizaciones globales y locales, tales como la inteligencia emocional, en el liderazgo y la necesidad de mantenerse actualizado en las tendencias de marketing y comunicación digital. Nos complace también contar con la presencia del maestro José Eduardo Escobar, rector de ICEADE, quien será el moderador de este foro, guiándonos a través de esta conversación con su amplia experiencia. Asimismo, agradecemos la presencia de Jaime Marín, director de programas de la Universidad de los Andes, quien con su presencia reafirma el compromiso de nuestra alianza estratégica. Antes de dar paso a nuestro moderador y panelistas, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos este día y hacer énfasis en que este foro no es solo una plataforma para el aprendizaje en sí, sino también un espacio para construir redes y conexiones de alto nivel entre directivos comprometidos con la transformación empresarial. Sin más, les dejo con el maestro José Eduardo Escobar, quien dará inicio a este foro presentando a nuestros distinguidos panelistas. Gracias, Ana. Un gran saludo para todos. Gracias por estar aquí. Un placer saludarles y compartir este espacio. Por temas de agenda me voy a permitir, como dicen ahí, romper el protocolo y darle la palabra a mi amigo Jaime, que está desde Bogotá, queriendo pues compartir un breve mensaje de parte de la Universidad de los Andes. Jaime, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola José Eduardo, mil gracias por dañar el protocolo y darme estos minuticos de entrada. Muy feliz de estar y poder compartir este mensaje también con ustedes. Agradecerles también a nuestros profesores Juan Ricardo y Nicolás que en unos momentos los van a acompañar con este espacio. Y creo que para no extenderme mucho, primero agradecerle a ICEADE y a todo este equipo maravilloso que está permitiendo que esta alianza sea una realidad. Ya estamos trabajando desde el año pasado y lo que velamos y creo que eso nos une como propósito es poder entregarles a los directivos y a los líderes tomadores de decisión en esta región tan importante como es El Salvador. Poderles entregar los conocimientos necesarios para tomar mejores decisiones. Creo que estamos en un mundo completamente diferente al que conocíamos tal vez hace 5 o 10 años hacia atrás. Creo que los desafíos cada vez son más relevantes y desafiantes, valga la redundancia, pero el reto permanente está en cómo puedo obtener nuevos conocimientos o al menos los conocimientos más actuales y pertinentes para afrontarlos. El adquirir conocimientos, el estar actualizado, el tener herramientas de primera mano que me ayuden a tomar mejores decisiones, créannos que es una de las mejores, de los mejores caminos para poder afrontar la incertidumbre, que sabemos que es uno de esos temas permanentes de conversación sobre la mesa estratégica, con las juntas directivas, con los actos directivos, en los comités. También es esa invitación es aprovechar estas oportunidades para aprender del otro. Sin duda uno nunca está permanentemente en espacios en los que pueda compartir con otro directivo esa visión o esos dolores en un espacio seguro y sin duda espacios como el que van a tener hoy y como los que pueden explorar en esta alianza que estamos generando, esperamos que los puedan llevar a eso, a tener espacios seguros de conversar, de reflexionar, de poder decir lo que no podemos decir dentro de la organización misma, pero sí con otras personas que nos pueden entender, que pueden compartir esa misma dificultad, ese mismo reto y encontrar caminos que nos lleven a soluciones prósperas para el negocio. De nuevo, mil gracias, José Eduardo, por el espacio, por la invitación, por permitir que esta alianza sea realidad y estamos muy felices de poder seguir construyendo para América Latina este tipo de formaciones y este tipo de alianzas que generen valor a la sociedad y claramente al tejido empresarial que es la fuente de competitividad de las naciones. Así que mil gracias y que disfruten mucho este espacio. Gracias, Jaime, por tus excelentes palabras. Como siempre, un gran gusto pues coincidir y seguiremos haciendo más proyectos, primero Dios. Así que en sintonía contigo y gracias por tu reflexión. Continuamos con la presentación de los panelistas. Tengo un cuadro de altísimo nivel. Son 3 colegas
que nos van a acompañar en esta jornada del Foro Internacional de Directivos Líderes para compartir los temas que compartía Ana hace un ratito y que Jaime lo reforzó. En primera instancia, quisiera pues invitar y saludar y darle la bienvenida al doctor Juan Ricardo Morales, a quien tengo el gusto de conocer desde el año pasado y realmente hemos tenido la oportunidad de dialogar, profundizar sobre la importancia del liderazgo en las estrategias y cómo lo estratégico es clave para que las empresas puedan desarrollarse. Así que Juan Ricardo, de nuevo, a través de la pantalla, bienvenido a El Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente, José Eduardo, muy complacido con la oportunidad que me brindan de dar inicio a este proceso, como mencionaba Jaime, y con todo el interés y la voluntad de construir y generar valor en estos espacios tan representativos para las alianzas que estamos desarrollando. Mil gracias, José Eduardo. Gracias por tus palabras. Bienvenido, Juan Ricardo. A continuación, el género femenino está presente también, porque nos acompaña desde México nuestra colega y amiga Macu Villalobos, que es la eminencia de inteligencia emocional que ISEADE tiene aquí a sus alcances para compartir con ustedes. Aparte de ser una experta de altísimo nivel, tiene una carisma y un trato especial para que nuestros alumnos aprendan realmente. Macu, bienvenida de vuelta a tu espacio seguro en ISEADE. Muchísimas gracias, José Eduardo. Regreso a casa feliz de la vida y gracias a todos los que han contribuido de manera directa e indirecta para que el día de hoy nosotros aquí como panelistas podamos acompañarlos y aportar un poquito de estas reflexiones y enriquecernos con ellas. Gracias, Macu, bienvenida. Y concluimos con nuestro colega Nicolás, que no he tenido el gusto de conocerte hasta hoy, así que no puedo decirte que te conocía, pero he leído mucho sobre ti y sé que pues, sos alguien muy dinámico en el tema de las comunicaciones, el tema digital, y pues bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, José, muchísimas gracias. Estoy realmente honrado y feliz de estar acá en este espacio tan, digamos, interesante, poderoso y con unos colegas tan destacados como Juan Ricardo, como Macu, como tú. Y vamos a hacer un foro muy interesante, agregador de valor y va a ser algo realmente de no olvidar. Entonces, feliz de estar aquí. Gracias, Nicolás. Bueno, para poder comenzar y antes de dar inicio a la primera pregunta del foro, importante hacer mención que para todos nuestros participantes, asistentes del foro, hay un espacio de preguntas y respuestas que está, está por debajo en los iconos de Zoom, como Q&A o en inglés, o preguntas y respuestas, para que puedan hacer preguntas a medida que se van desarrollando la conversación y al finalizar tendremos un espacio donde vamos a seleccionar las preguntas pues, más votadas o más repetidas, digamos, para poder tener también un poco de esa intervención de nuestra audiencia y compartir con nuestros panelistas al respecto. Así que desde ISEADE, con mucho cariño para todos, comenzamos con el foro con la primera pregunta. La primera pregunta nos pone un poco en contexto de lo que ya nos decía Jaime hace un ratito sobre el tema de la incertidumbre, y es que nos encontramos, como dicen por ahí, en un entorno empresarial, político y nacional, internacional, que se define con un acrónimo en inglés que se llama BANI. Ese acrónimo en inglés es la nueva normativa del BUCA que se tenía antes, y el BANI, por sus palabras en inglés, traducidos al español, habla sobre cómo se encuentra el entorno sumamente frágil o cómo las empresas o las personas se encuentran frágiles ante un entorno donde todo va cambiando tan rápido. Existe un alto nivel de ansiedad a nivel personal y a nivel profesional y de las empresas. Identificamos que se tienen crecimientos o decrecimientos no lineales en diferentes mercados y productos, y cada día más nuestros negocios pueden parecer menos comprensibles. Esas 4 palabras significan en inglés BANI, y con ese entorno que nos toca dirigir, lo que estamos aquí presentes, nos toca dirigir empresas con sus objetivos y sus proyectos. Me gustaría preguntarle, Juan Ricardo, que cuáles son esos 3 elementos claves que un director o gerente debe tener en cuenta al momento de definir la estrategia de su empresa. ¿Y por qué crees que son fundamentales en este escenario que he compartido? Adelante, Juan Ricardo. Mil gracias, José Eduardo.
Me parece profundamente motivante el que hayamos tenido la oportunidad de empezar con esto y un poco incluso hacer una observación sobre lo que tú anotabas de esa dinámica que han tenido los acrónimos relacionados con la forma como tratan las personas de interpretar la realidad. Y yo quisiera puntualizar muy brevemente tres elementos que me parecen fundamentales, pero que tienen sus raíces desde hace muchísimo tiempo. Tal vez el ser humano ha venido acomodándose o articulando su visión sobre las organizaciones paulatinamente, y hoy cada vez es más evidente que tenemos que, y voy a decirlo de esta manera, volver la mirada hacia la naturaleza, porque la naturaleza es en cierta forma un extraordinario maestro de cómo tienen que operar las organizaciones que sobreviven. La naturaleza es un espacio donde los entes que viven en ella tienen que retarse para poder sobrevivir. Y en ese sentido son esos tres elementos. Primero, abordar la perspectiva de entender que en últimas la estrategia de una organización tiene que ser adaptativa. Y eso implica varios elementos. Lo primero, dejar de lado aquella concepción que la estrategia es algo temporal en algún momento de la realidad de la organización. En algunas organizaciones usualmente se hacen actividades en un determinado mes y eso como que se asume como lo estratégico. No, la estrategia es todo el tiempo, porque así como sucede en la naturaleza, la adaptación es algo permanente. Primer elemento. El segundo elemento, eso exige una gestión de un liderazgo que en cierta forma toma las raíces, y eso creo que ha evolucionado simultáneamente con las tendencias que tiene Heifetz en el liderazgo adaptativo, con Grant, en fin, todos estos elementos que nos permitan articular que más que dirigir personas, tenemos es que acompañar procesos en los cuales las personas participan. Nos toca convocar el talento para que el talento sea puesto al servicio de esas dinámicas adaptativas que necesitamos. Y el tercer elemento que yo quisiera plantear es algo que en cierta forma se deriva de los conceptos que Alejandro Salazar Yuste plantea en ese extraordinario libro de él que se llama Estrategia Emergente, en el que nos invita a reconocer que la estrategia es un proceso en construcción permanente y que todo depende de la capacidad de conciliar tres elementos esenciales. Lo que hacemos concreta y específicamente las organizaciones, más que leer si nos fue bien porque planificamos esto, es qué nos está diciendo lo que está pasando. Primer elemento. El segundo elemento es la forma como estructuramos los recursos de los cuales disponemos para abordar los retos y los desafíos que cada organización plantea. Y el tercero, que muchas veces en algunas ocasiones se olvida o está tan en el trasfondo que como que se pierde de vista esto, que es el modelo de negocio. Eso que él denomina la Santísima Trinidad está revelándose como algo absolutamente esencial para lo que deben estar organizadas las organizaciones, que es para generar valor. Entonces, adaptabilidad estratégica, un liderazgo capaz de gestionar en buena medida el talento de las personas, reconociendo la multiplicidad de aproximaciones que cada persona tiene. Y por último, esa capacidad para construir narrativas organizacionales producto de la relación entre el hacer, la forma como se organizan y el modelo de negocio para generar valor. Creo que esos son los tres elementos que yo distinguiría, Juan José. Excelente, Juan Ricardo. Comparto contigo, el tema de la adaptabilidad se convierte en un factor estratégico para poder implementar y mantenerte acorde a las exigencias de lo que el mercado profesional y empresarial nos está exigiendo. ¿Cómo ves tú, Nicolás, estos tres factores que nos comenta Juan Ricardo? ¿Te ha pasado algo a ti? ¿Será que es fácil adaptarte constantemente? Contanos un poquito, ¿cuál es tu mirada? Súper, pues mira, desde lo que menciona Juan Ricardo, estoy totalmente de acuerdo. El punto de hablar de lo que es la flexibilidad y la adaptación estratégica es fundamental en las organizaciones, pero como empresario, digamos, y como persona del ámbito de la administración de negocios y consultor, puedo hablarte de lo que en este momento se está viendo desde el punto de vista de la tecnología como una herramienta que nos va a ayudar muchísimo en estos momentos, digamos, Bani. Lo chévere es que la tecnología es sin duda una de las herramientas que nos va a ayudar a navegar este tipo de entornos, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, de la data, el uso del business intelligence, el uso de la analítica, el uso y el entendimiento de las herramientas que están disponibles y los mecanismos que están disponibles para poder tomar esta información y navegar estos entornos es un elemento que considero crucial en este momento y pues nos va a ayudar muchísimo en todo tipo de organización, seas B2B, seas B2C, seas B2G. La realidad es que con la tecnología estamos todo el tiempo recogiendo información, recogiendo data, y entender esta data nos ayuda a mitigar un poco la incertidumbre y a navegar aquellos entornos que son un poco
digamos, difíciles de interpretar y entender. Ahora, si lo potenciamos aún más con herramientas que están disponibles hoy, como los modelos de inteligencia artificial, vamos a poder tener data fresca, interpretación y procesamiento de la data inmediata, lo cual nos va a permitir agregar valor de manera rápida y realmente materializar lo que está diciendo Juan Ricardo. Que es claro, tenemos que adaptarnos, pero es que si podemos adaptarnos necesitamos tener flexibilidad y mucho rendimiento, ser rápidos en la adaptabilidad. Es una parte de cultura organizacional, pero otra parte también del conocimiento y uso de herramientas que faciliten esta transformación. Eso es un punto muy importante, la data y el business intelligence. Esto yo lo complementaría con ver la comunicación como una herramienta clave. Entender a las audiencias, entender a la compañía, entender todo lo que pasa a través de esta comunicación. Esto, entender los canales, saber pues si tú eres un B2C, ver, por ejemplo, entender las redes sociales, entender lo que las audiencias están hablando, el sentimiento que se está generando. Y la tecnología tiene todo esto sobre la mesa. Es entender estas herramientas e implementarlas, lo cual desde mercadeo te va a poder dar esa herramienta de entender realmente qué está generando valor y qué no está generando valor. Es el problema de un entorno Bani, que tú dices, creo que estoy generando valor, pero a lo mejor lo que estás haciendo realmente no está generando el valor que crees que estás generando. Y este tipo de herramientas te van a ayudar a entender si realmente estás generando ese valor que quieres, porque hay que mantener siempre presente. El valor es una interpretación subjetiva, por lo cual las audiencias reaccionan a esto. Y pues, de acuerdo con el punto de Juan Ricardo, que es esa capacidad de adaptarnos, de ser flexibles. Ese modelo, digamos, de estrategia antiguo, ¿no? Como de la planeación estratégica, exegética, cuadriculada, cada vez se revalúa más. Es entender que las organizaciones están en un entorno cambiante, por lo cual sus estrategias tienen que adaptarse a esa realidad, moverse de acuerdo a eso. Perfecto, Nicolás. Interesante tu aporte en donde le agregas la importancia de la data, de la inteligencia artificial a este proceso de adaptabilidad. Y me resonaron las palabras de Juan Ricardo en su momento de que la estrategia es un proceso en construcción continuo. Obviamente, al tener data, al tener conocimiento de qué es lo que el mercado valoriza, y eso está cambiando constantemente, ¿verdad? Hay que ir sabiendo cómo poner las directrices del barco para poder llevar a buen término. Y si le sumamos a ese proceso de construcción permanente, al plano personal, ¿cómo miras tú, Macu, esa importancia de la adaptabilidad de los líderes? Porque tendemos a mantenernos con ciertas creencias que nos identifican con nuestra identidad, ¿no? Y cómo somos, cómo sugieres tú que deberíamos de ser los profesionales para ser más propicios a adaptarnos al cambio, conociendo tu experiencia en la neuroplasticidad y todo ello? Cuéntanos. Bueno, precisamente retomando lo que ya comentaron mis compañeros, este entorno Bani es un entorno que hoy en día nos coloca ya con una llamada de último momento, de decir, la adaptabilidad ya no resulta una opción, es una necesidad. Una necesidad que a lo que nos está llevando es a tener una respuesta mucho más ágil, mucho más transformadora y en una naturaleza dúctil, no solamente a nivel de creencias, sino también de autogestión. Porque estas nuevas organizaciones están respondiendo a esas necesidades de ese entorno que cambió, pero también están requiriendo de nuevos líderes. ¿Y qué características deben tener estos líderes? Pues son líderes que van a ir acumulando y desarrollando, por eso la neuroplasticidad tiene el sentido, porque es quien nos permite la justificación de la adquisición de nuevos hábitos, desarrollando estas competencias que van a ser de diferentes tipos, competencias conductuales, competencias incluso que tienen que ver con la adquisición de conocimientos digitales, competencias cognitivas, competencias hasta motivacionales, es decir, de automotivación, y también competencias emocionales. Y todas ellas, si las conjuntamos, podrían llevar a mostrarnos este gran mapa que es el conjunto de competencias que se llama inteligencia emocional, que nos refieren a esta capacidad de gestionarme mejor a mí misma, pero también de aprender a gestionar a los otros. Entonces, hoy en día más que nunca, estos conocimientos teóricos pasaron a un segundo plano, porque digamos que las competencias de esta adaptabilidad, las competencias de gestión ante el cambio, las competencias de gestión ante la incertidumbre, que es lo que nos da el entorno Bani, acaban teniendo como un ejercicio o un papel protagónico.
Entonces, aquel líder que no las alcance a tomar por su propia mano es un líder al que, digamos, el tiempo lo va a dejar detrás. Gracias, Macu. Siempre muy atinado tus aportes. Y creo que nos vamos entrando a la pregunta número 2 con tu participación previa, y es resaltar la importancia de la gestión de la inteligencia emocional. Entonces, según tu experiencia como formadora y como consultora en el tema, ¿qué tan crucial es que para un director o gerente sepa adecuar bien su inteligencia emocional? ¿Y cómo crees tú que esa habilidad influye en su calidad de su liderazgo? ¿Qué nos puedes Bueno, compartir, Mac? claro que sí. Hay algo que me encantaría como compartirles de manera como muy rápida. Hoy sabemos que hay pues muchas bases neuroanatómicas en el liderazgo y sabemos que efectivamente un líder que va a tener un mejor reflejo y un mejor impacto dentro de las personas con las que trabaja va a ser un líder que sea capaz de gestionar sus emociones. Porque esta comunicación que tiene con el otro, que además es una comunicación que sabemos que es interamigdalar, la amígdala nada más les menciono, es una estructura cerebral pequeñita. Aquí voy a aprovechar esta herramienta que tengo cerca, del tamaño de una pequeña nuez o de una pequeña almendra que está en la mitad del cerebro. Genera conexión con los otros seres con los que tenemos un vínculo. Esta es una conexión evidentemente no física, pero es una conexión con la cual nosotros compartimos estados de alerta o bien estados de calma y de gestión emocional. Entonces, algo que podemos todos comprobar es que cuando estamos cerca de una persona que tiene cierta influencia sobre nosotros y que no tiene una autogestión emocional o que puede llegar a tener un comportamiento reactivo a nivel emocional, el simple hecho de pensar en esa persona o el simple hecho de estar literalmente cerca de esa persona nos sobreactiva y nos coloca en un estado emocional en donde nos contagiamos de manera negativa. De la misma manera, el estar con una persona que tiene esta autogestión adecuada nos otorga un principio de seguridad y de certeza. Entonces, si de alguna manera tenemos a un líder que no se puede regular emocionalmente, tenemos a un equipo y tenemos una cultura organizacional que va a seguir su propio cauce. Aquí la pregunta es, ¿cuántas horas pasamos junto a esa persona al año? Y cómo eso impacta y afecta nuestra calidad de vida integral. Y cuánto de eso nos llevamos a casa, cuánto de eso nos afecta en salud. Entonces, bueno, tal vez con esa reflexión los quiero dejar para que piensen si es o no crucial que nos ocupemos de adquirir competencias que nos ayuden a estar mucho mejor, con una mente más balanceada, más clara, y por eso tener un impacto más claro en el equipo. Gracias, Macu. De mucho valor tus aportes, y me ponía a reflexionar sobre lo que comentabas. Y en el mundo empresarial existen esos retos que tú no escoges tu jefe, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un ejecutivo para poderse gestionar de la mejor manera? Y cómo es importante cuando tú tienes un rol de autoridad, un rol de jerarquía, cómo puedes influir en la cultura de tu metro cuadrado, y a medida vas avanzando en tu influencia, que puede ser mucho más en toda la organización. Me parece poderoso este tema. No sé qué comparte Juan Ricardo, si esta experiencia de conocer la importancia de la inteligencia emocional será una necesidad imperante para los líderes empresariales actualmente, exclusivos o también para su equipo. ¿Qué piensas, Juan Ricardo? José Eduardo, y mil gracias a Maco por la brillante, digamos, exposición que nos hizo de manera tan breve, pero magnífica de esa dimensión de la dimensión emocional. Cuando hablamos, digamos, pienso en inteligencia emocional, siempre recuerdo la frase de Eduardo Galeano de que somos seres sentipensantes. Y en esa dimensión siempre he considerado que un líder, un gerente empresarial, resulta teniendo una cantidad de funcionalidades que conducen a que en cierta forma lo que Marcelo Manucci, este argentino graduado en Harvard, menciona como competitividad emocional. Los líderes, para poder activar las capacidades que tiene su talento, que tienen las personas que están bajo su cargo o que coordinan con él, es absolutamente indispensable pasar por el retén de la emocionalidad.
ese no es obviable. Yo no puedo decir, no, no, yo no paso este retén. No tienes que pasarlo. Y a ti te corresponde, y ese es un elemento central en la dinámica emocional, en la estructura jerárquica en las organizaciones, en las que quisiera resaltar que la responsabilidad de tener una inteligencia emocional más desarrollada es increciendo en tanto tú tienes mayor responsabilidad jerárquica. Que una persona de un nivel bajo tenga de pronto una resbalada en temas emocionales, pues no creo que sea grato, pero eso no es tan trascendente. Pero cuando eso le va pasando a las personas que están en las cabezas de las organizaciones, pues eso es crítico, porque el efecto que tiene de destructor de valor, porque las organizaciones y las emociones en últimas resultan siendo generadoras de valor. Y esa generación de valor solo es posible si yo comprendo esos procesos y entiendo que a mí me corresponde como líder empresarial ser un gestor de eso. Resultan habiendo en ese caso, curiosamente, unas ciertas responsabilidades hasta psicológicas de parte de los gerentes en relación con su equipo. No se trata incluso de amañar. En cierta forma, cuando se mencionó en el tema de la comunicación, que lo mencionamos también, eso resulta crítico. Ahí se regula perfectamente el tema emocional y es indispensable involucrarlo. Por eso creo que, es más, la naturaleza nos dice, en últimas, que eso hace parte constitutiva de nuestra capacidad de desarrollarnos con los demás. Hoy está claramente explicado y demostrado que nuestras raíces emocionales tienen raíces naturales. El hecho de que hoy en día a la empatía se le considera una capacidad organizacional generadora de valor me parece absolutamente trascendente. Juan Ricardo, gracias por compartir un par de conceptos interesantes. Destaco el concepto de competitividad emocional. Me gustó esa idea que nos traes. Y al oírte escuchar sobre la importancia de que un líder debe manejar bien su autorregulación y marcar la pauta para sus colaboradores y su equipo de trabajo, me venía a la mente, y aquí voy a abusar un poco de la experiencia previa, que quizás me confirma Macu. Entiendo que Antonio Damasio dijo en su momento, eh, la gente cree que somos seres pensantes que sentimos, pero Ujú, realmente somos seres emocionales que pensamos. efectivamente. Entonces, Categórico. tenemos que estar conscientes que antes de poder pensar, sentimos antes. Y por lo tanto hay que Efectivamente. saber procesar bien nuestras emociones para poder ser más estratégicos. Y Hay un... efectivamente, porque el proceso cerebral primero involucra el ejercicio emocional y si no es algo de suma alerta, entonces da pauta a la conexión con la corteza prefrontal que nos hace pensantes. Si es una cuestión que efectivamente está involucrando condiciones de supervivencia, corta como ese puente y entonces toma otra serie de respuestas endocrinas, viscerales y autónomas. Pero efectivamente, Antonio Damasio, por eso habla tanto él como de esta ancla somática, porque primero nuestro cuerpo nos lleva al ejercicio sintiente y después al pensante. Por complementar y reforzar ahí, Macu. Nicolás, ¿cómo ves tú, desde tu mirada, la relevancia de esta gestión a nivel de liderazgo, la capacidad de inteligencia emocional en tu ámbito de tu empresa, en tu ámbito de tus negocios, que entiendo que es mucho más digital, que es mucho más de comunicación y estamos en un mundo digital? ¿Será que importan las emociones en este mundo digital? Mira, la verdad lo son todo, 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 todo. O sea, me encantó escuchar a Macu y la intervención y la discusión que estaba sucediendo, porque a veces pasa que la gente se imagina que la tecnología como que es una herramienta mágica con polvitos mágicos que no importan que la gente sienta y que es como un robot y la verdad es que no tiene nada que ver. Al otro lado, yo soy de los que dice, siempre recuerden que al otro lado de una pantalla hay un ser humano y ese ser humano siempre siente primero. Y por eso yo digo, pero primero que hay que partir en la estrategia que sea, es recordar que hay un ser humano al otro lado, que ese ser humano tiene una percepción y una emocionalidad y la manera en que interprete lo que tú le estás ofreciendo o lo que tú le estás poniendo sobre la mesa, eso es el todo. Entonces yo siempre invito a partir del pensamiento del valor, entendiendo que el valor, como decíamos ahorita, es un tema netamente subjetivo. Entonces lo que yo creo que agrega valor, pues agrega valor en diferente medida para cada quien. Entonces esto es súper importante.
Y lo interesante es que la tecnología, el uso de herramientas de comunicación, el uso de herramientas de analítica, el uso de redes sociales, todo esto, entendiéndolo desde el punto de vista de estrategia de negocios, es muy útil para poder entender, tener al menos algo de información acerca de lo que nuestra contraparte, sea comprador, cliente, gerente de compras, quien sea, ver cómo está esa persona sintiendo. Pero lo importante es nunca perder el norte del valor y nunca perder el norte de las emociones. Tomamos decisiones a partir de lo que sentimos. Y eso creo que es de los elementos críticos que a veces se nos olvida desde la dirección de las compañías. A veces decimos, mira, mi Excel me está diciendo una cosa, sí, tu Excel te dice una cosa, pero es que lo que dicen los números es muy distinto a lo que puede estar diciendo el comprador en la calle, en lo que está diciendo tu audiencia al otro lado. Entonces, eso nunca lo podemos perder de vista, porque si lo perdemos de vista nos volvemos realmente ciegos. Entonces, recordar, nunca olvidar, hay una persona al otro lado. Y claro, existe una cantidad de oportunidades tecnológicas muy potentes que nos van a ayudar. Por ejemplo, entender que hay herramientas de búsqueda de tendencias, procurar entender la audiencia y las tendencias que se van generando a partir de eso. Un dato curioso, por ejemplo, en Colombia, una cuarta parte de la población colombiana ya es generación Z. Pues esto es algo en donde pasa a veces, tú estás desde un cargo directivo y a veces crees que tu audiencia se parece a ti y resulta que tu audiencia no tiene nada que ver contigo y perdemos ese norte. Decimos, no, pero es que a mí me parece que, no sé, el reggaetón tiene una... No, mira, tú no tienes por qué meterle sentimiento cabeza de tu lado, porque tienes que despojarte de lo que tú eres y de lo que tú piensas y procurar ponerte en los zapatos del otro, que es esa empatía de lo que estábamos hablando. Pero es que esa empatía requiere de un esfuerzo y una capacidad muy fuerte de soltar. Y qué difícil que es para un gerente que lleva 35 años liderando una compañía entender que el que le está comprando el carro es un muchacho que tiene una identidad de género diferente, tiene tatuajes hasta donde no los podría uno imaginar, que habla en un lenguaje totalmente distinto, que es un excelente ser humano también, que es un tema muy chistoso, como esa discusión que a veces pasa, que es que la generación de cristal, que es que los no sé qué, no, mira, no partas de los prejuicios, no partas de imaginarte que porque piensan, actúan o sienten diferente a ti, entonces son menos que tú. Y eso es un tema súper importante y pongo ese dato curioso de Colombia porque lo he percibido muchísimo en muchos directivos. Hay como una, no sé si llamarlo como un, no sé si es un irrespeto o algo que sucede intergeneracionalmente. Entonces es muy importante que la tecnología, el uso de estas herramientas, de utilizar y entender los lenguajes de las audiencias, nos va a ayudar a poder entender lo que está sintiendo esa persona, que es radicalmente diferente a nosotros. Y lo mismo pasa para arriba, porque, o sea, tú tienes un muchacho de 20 años que es tu comprador, pero al mismo tiempo tienes una señora de 95 que te está comprando. Y también es diferente a ti. Y piensa, siente y cree diferente a ti. Es muy importante eso, como ver eso como una herramienta importante. Y sin duda, estar montados en tendencias, entender que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho como una herramienta de productividad. O sea, yo soy de los que dice, la inteligencia artificial es chévere, pero no podemos dejarnos guiar enteramente por ella, es más bien como un martillo, ¿cierto? Hoy me enteré que en un par de semanas lanzan el GPT-5. Entonces, ya hablan de un GPT-5, esto es una revolución donde van a integrar una cantidad de modelos y nos va a disparar la productividad y la gente se asusta. Entonces, no, esto es terrible. Si lo vemos como un martillo, lo utilizamos bien para la data, para mejorar nuestros procesos, para pensar cómo creamos algo mejor para las personas que están al otro lado, vamos a tener una herramienta muy potente como compañías y vamos a poder hacer cosas que cada vez sean mejores, mejores para nuestra audiencia, mejores para nuestros compradores, mejores para nuestros trabajadores, mejores para toda la organización. Entonces es como un pensamiento que creo que es muy importante y resuena mucho con lo que estaban diciendo ahorita Maco y Juan Ricardo. O sea, es un tema de emociones y de humanidad. Gracias, Nicolás. En conclusión, lo que puedo interpretar es que en un mundo cada vez más digitalizado, en un mundo donde cada vez la tecnología pareciera ser que nos abruma con cada producto o con cada plataforma o con cada nueva tendencia que tenemos que saber gestionar, realmente no podemos obviar que debemos de estar en simultáneo siendo mejores tecnológicos, pero siendo mejores empáticamente y con una visión humanística para conectar mejor.
Entonces creo que por ahí podemos concluir con tu reflexión. No sé si compartes. Un puntico interesante que es, o sea, como una analogía que me gusta siempre poner en este tipo de discusión y es recordar que así como tú estás en un ambiente bunny, pues tu competidor también, tu Sí, empleado, tu trabajador también. Esto se llama un entorno bunny. Entonces, como yo siempre lo pongo en un ejemplo, el entorno te afecta a ti. A veces uno cae como en ese sesgo de imaginar que es que el problema soy yo. Pero cuando es un entorno, si se acaba el agua, pues nos afecta a todos. Si hay incertidumbre, pues nos afecta a todos. Entonces, tu competidor también está muerto el susto. No solo eres tú, también está muerto del susto tu trabajador, está muerto del susto tu cliente, todos están muertos del susto porque es como si fuéramos en un río, todos somos peces en el río. Entonces, pues nosotros no podemos controlar el entorno, podemos aprender a navegarlo. Y los que van a ganar son los que entienden y tienen las herramientas para poder hacer cardumen y navegar. Pero pues la vida es muy difícil como para ponernos a mirarnos feo o hacernos cosas malas, no, más bien, mira, naveguemos y sobrevivamos, veamos a nuestro competidor como un competidor, no como un enemigo, y pongamos sobre la mesa nuestra mejor versión para ver si el consumidor la prefiere y así va a ser, y vamos a construir en función de todo, y así reducimos esa incertidumbre y crecemos como sociedad. A la larga necesitamos desarrollar a nuestra América Latina, y ese desarrollo de nuestra América Latina se va a lograr es precisamente en una sana competencia, entendiendo que el entorno nos tiene a todos afectados. Y más bien luchemos como empresarios, luchemos como gerentes en la construcción de compañías competitivas que saquen adelante nuestro deseo como accionistas y también a las personas que están involucradas. Genial. Gracias por tu aporte, Nicolás. Y me resonó bastante una frase que mencionaste, que ya la he escuchado otra vez, pero tú la volviste a traer, es que como líderes debemos de aspirar convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y ayudar a nuestros colaboradores y a nuestro equipo que también lo hagan. Sumado al tema de que difícilmente una persona va a ser un buen líder si no es una buena persona. O sea, hay que tratar de poder gestionar las emociones, no solamente porque está de moda, es porque es estratégico también para ser competitivo, como dice Juan Ricardo, con la competitividad emocional. Vamos para la tercera pregunta. Y quizás me gustaría recordar que tenemos la posibilidad de escuchar a nuestra audiencia, a los participantes, en la parte de Q&A, preguntas y respuestas. Ya tenemos una primera pregunta. Invito a los demás que quieran pues, generar algún tipo de consulta a nuestros panelistas. Tenemos ese canal abierto. Volviendo contigo, Nicolás, ya que pues por razones ahí de tu negocio y de tus temas, pareciera ser que sos el más digital de todo. Ya vamos a ver si es cierto, ya vamos a ver si es cierto. Pero dime tú primero, ¿cuáles son las tres razones claves que tú consideras en el entorno digital que estamos, que un director o un gerente moderno esté a la vanguardia sobre las tendencias de marketing y comunicación digital? ¿Será que puedo quedarme ajeno a lo que está pasando y yo pasé 20 años, 10 años con pura publicidad ATL, BTL y me funcionó y entonces esos son para los millennials o para los Zetas? Cuéntanos cuál es tu mirada de tres razones claves por qué si consideras eso. Bueno, pues mira, no podemos ser ajenos a la realidad. O sea, si tú eres un directivo que dice, mira, yo llevo 35 años haciendo esto y cómo va a llegar este muchacho que tiene un pelo raro a cambiar todo, pues, hombre, la verdad es que realmente los entornos cambian, los tiempos cambian, las personas cambian. Gracias a Dios, eso pasa. Que el hecho de que el entorno esté constantemente cambiando es lo que nos brinda oportunidades. Entonces, lo primero es, si tú eres un directivo, no hay que tenerle miedo al cambio, hay que entender que ese cambio es lo que nos permite a nosotros apurar valor y lo que nos va a permitir a nosotros ser competitivos, porque pues, si no hubiera cambio, entonces tú no puedes crecer, porque no tienes oportunidad de capturar nada, estaríamos estáticos. Entonces, pues si estás buscando crecimiento, aprovecha el cambio, aprovecha la variación. Y sin duda, esa parte en la tecnología, o sea, ignorarlo es intentar quedarte quieto, es tapar el sol con un dedo. O sea, que tú digas, no, yo para qué me meto en marketing digital, eso de marketing digital. O por ejemplo, una que siempre me dicen, pero es que mi empresa es B2B. Es como yo soy B2B y yo atiendo solamente clientes corporativos, yo para qué hago marketing digital. Y ahí es donde uno entra y le dice, venga, súmerse papito, como diríamos en Colombia,
sea, usted, niño lindo, utiliza el celular para cosas más allá de pronto de simplemente perder el tiempo en Instagram. No existe una cosa llamada LinkedIn, donde de pronto hay gente que está conociendo personas o no usa WhatsApp. Por ejemplo, con los Key Account Managers, uno les dice en las multinacionales, ¿a través de qué sistema se comunica con su cliente? Y le dicen a uno, con WhatsApp. Entonces estás utilizando tecnología. ¿Por qué no haces marketing digital con esa herramienta de comunicación? Porque es que el marketing digital se trata de agregar valor a través de la tecnología digital. Es entender cómo tomas un canal y a través de ese canal generas valor. Y lo puedes hacer de mil maneras. Entonces, claro, es cuestión de pronto de abrir un poco la cabeza, entender que estas tendencias las podemos realmente aterrizar sin perder ese norte estratégico, que es como ese punto con el que empezó Juan Ricardo muy potente, que es entender que si vamos a implementar WhatsApp, no es por moda, no es porque qué cool, no es porque lo hacemos, es porque responde a una necesidad estratégica de la compañía, que puede estar fundamentada en algo tan poderoso como que nuestro sistema de comunicación del comprador es un sistema digital, lo cual nos lleva al imperativo de cambiar nuestro sistema de comunicación para adaptarnos a la realidad actual. Negarnos al uso de herramientas de comunicación digital es como negarte al teléfono, es como negarte al telegrama, es como negarte a la misma escritura, porque es que realmente la escritura es una tecnología, antigua pero tecnología, ¿cierto? Es una forma en la que nosotros utilizamos herramientas para poder mejorar lo que hacemos. Hoy estamos en tecnologías digitales. No nos sorprendamos si en 50 años estamos hablando de telepatía basada en Bluetooth. Puede pasar. La ciencia ficción de hace unos años es la realidad de hoy. Tú ves la televisión de los 60 y decían, ¿cómo va a ser posible que un agente secreto se comunique a través de un zapato? Pues hoy en día lo haces por el reloj, lo haces por donde tú quieras, hasta por las gafas, que es lo que viene ahorita en los próximos años. De aquí a 4 años hay un plan de eliminar el smartphone y empezar a utilizar smart glasses para que empecemos con una forma totalmente distinta de interfaz alrededor de lo que nos rodea. Pues ponerte en ese proceso o en ese pensamiento de tapar el sol con un dedo va a hacer perder competitividad, va a hacer que tú pierdas totalmente la oportunidad de montarte en el cambio para crecer. Es para todos los que nos están escuchando. La invitación es a perderle el miedo, entender que esto es una inversión. Cuando tú te metes en las evoluciones digitales, vas a, como en todo, cualquier cosa va a tener una curva de aprendizaje, va a tener un riesgo, pero si tú lo sabes manejar y lo haces de una manera estratégica, vas a poder aprovechar el cambio y llevar a tu organización al punto al que la quieres llevar. Pero si tú dices, es que el mar está muy picado, pues entonces quédate en la playa. No, es que el río está muy duro, pues entonces quédate ahí y el que va a poder navegar y llegar más adelante, pues es el que se arriesga. Puede que a algunos se le voltee la canoa, pues otros van a llegar, pero tú dices, o me quedo o me voy. Si eres de los que dicen me quedo, pues bueno, fíjate, los que se van a montar en ese río son los que lo van a lograr. Serán unos, pero lo mejor es que ojalá y lo hagas lo suficientemente bien para que seas de los que coronan y llegan al otro, pero necesitas arriesgar, necesitas hacerlo, necesitas estrategia. Entonces creo que con eso como que lo intento reunir un poquito sobre ese punto, José. No sé, todos pues qué opinen, Juan Ricardo, Macu, que me encantan sus puntos de vista sobre la discusión y después quisiera ver a nuestros asistentes, porque imagino que deben estar algunos diciendo miércoles, o sea, como así, este hombre nos está diciendo que hay que cambiarlo todo, no hay que cambiarlo todo. Y es que hacer estrategia, pensar y agregar valor. Pero, no sé, cuéntenme. Nicolás, destaco una frase que he escuchado de manera repetida en tus intervenciones y para ti todo lo que hagamos a nivel empresarial, a nivel estratégico, debe de agregar valor. Y la tecnología es un medio, no es el fin, y es un medio para agregar valor. Y entiendo que el mundo digital es una realidad que ya existe. Podemos taparla con un dedo, pero no va a dejar de existir. Y qué mejor que entenderla para poder agregar valor a través de ella. Sí. Con esa reflexión aprovecho y me voy al otro espectro de otro panelista, mi estimado Juan Ricardo. ¿Cómo, cómo miras tú este reto de que los líderes entiendan y conozcan sobre estas nuevas tendencias digitales
Porque Eh, también me imagino que será retador para un líder que un gerente de mercadeo le cuente todas estas historias y tenga que aprobar un presupuesto y no sepa qué están diciendo. Pero no sé, cuénteme, ¿qué piensas tú? Juan José, le he escuchado a Nicolás varias analogías que tienen que ver con el tema del agua, de los cardúmenes de peces, Sí. habla de la canoa. Y yo tengo una analogía que he venido construyendo hace un tiempo y que es para mí absolutamente vertebral en la concepción que yo he tratado de desarrollar del liderazgo. Yo digo que no hay analogía más poderosa para entender el liderazgo que la navegación a vela. La navegación a vela tiene la propiedad y la particularidad de que tú no eres dueño de la fuerza motriz. El velero no Ujú. tiene per se fuerza motriz. La capacidad de ir con un velero de un sitio a otro depende de la capacidad que tú tienes para comprender las condiciones del ambiente, conocer perfectamente las condiciones de tu embarcación, porque una cosa es una embarcación ya trajinada y dolida por los años de mar y a una que esté saliendo en este momento del astillero. Y si tú no conoces muy bien tu organización, pues vas a tener dificultades. Y uno de los atributos que tiene que tener un capitán, que tiene que tener un lobo de mar, que es como yo interpreto esa imagen del líder empresarial, es aplicar un concepto que es muy propio del mundo de la navegación, pero que no siempre se comprende tan fácil, y es derivar en estado de alerta. Una persona que navega en un velero sabe que él no tiene posibilidad de dominar las condiciones del ambiente, pero también comprende que si no responde a las condiciones del ambiente, puede poner incluso en riesgo la integridad de la navegación. Y eso tiene un elemento aún más poderoso. Y el más poderoso es cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes de que tú derivas en alerta y que tienes que derivar en cierta forma reconociendo las condiciones del ambiente y no peleando con ellas, como dice Nicolás, muy asertivamente, tú no te pones a discutir con las generaciones, sino que esa es la condición que yo tengo, pues empieza a aprender la relevancia de lo que Marco hablaba de la inteligencia emocional. Pero fíjate lo curioso, tú tienes que empezar a considerar que si tienes que armar equipo para responder a una determinada tempestad, tienes que empezar a construir esa relación antes. Tú no vas a pensar a prepararlos cuando llegó la tormenta, no, tienes que prepararlos en el momento en que se construyen relaciones de sentido de pertenencia e integración que hacen que las personas que hacen parte de tu equipo casi ni que tienes que decir lo que tienen que hacer porque ellos son tan conscientes de lo que está enfrentándose en ese momento que van a cumplir cabalmente con los requerimientos para responderle a esa condición del ambiente. Ese es un poco, y por eso quiero resaltar la trascendencia que tú tienes que estar todo el tiempo leyendo el entorno. Por eso decía al comienzo, cuando me diste la opción de ser la persona que intervino, que esa condición de pensar que la estrategia es algo periódico en las organizaciones se acabó hace mucho tiempo. El liderazgo es así. Y quisiera simplemente rematar con esto, por el concepto que mencionó Nicolás varias veces, que es el tema del valor. Y aquí tenemos que reconocer dos cosas, el valor como propósito y el valor como criterio. Porque cuando uno empieza a afinar lo que es ya la ejecución de una estrategia, la más importante pregunta que tú tienes que hacerte es la siguiente. ¿Eso que voy a hacer genera valor para el propósito que yo tengo? Para mis clientes eso genera valor. Mire, una de las tragedias de las organizaciones, y con esto cierro, es las organizaciones que hacen muy bien lo que no hay que hacer. Hacen extraordinarios esfuerzos y hacen eso extraordinariamente bien, pero eso no es lo que hay que hacer, porque eso no respondía a la lectura del entorno. Gracias, Juan Ricardo. Interesante cómo fuiste desagregando otra metáfora vinculada al agua, vinculada a un entorno que puede tener el mar picado, como decía Nicolás también en su momento, y traerlo una metáfora también sobre cómo el líder debe preparar a su equipo previo a la tormenta, previo a la crisis, y eso implica mucho trabajo previo. Y no sé, Macu, te tiro la pelota. ¿Tendrás otra metáfora que le quieras agregar al mar y a la vela que quisieras agregar, que complemente o combine? No sé. ¿Cómo miras tú el entorno digital que nos desarrollamos actualmente y cómo gestionamos eso desde nuestras emociones también? ¿Cuál es tu mirada? Fíjate que siguiendo precisamente lo que dice Juan Ricardo, me hizo pensar cuando lo escuchaba en que esa es una de las reflexiones centrales que hace nuestro querido Daniel Goleman en el libro de Focus. El líder, al desarrollar el focus, debe tener el focus en tres cosas, tres objetivos.
el focus sobre sí mismo, el focus sobre los otros y el tercero, que es el que mencionaba precisamente Juan Ricardo, el focus en el entorno. Entonces, el tener la capacidad de colocar este focus en el entorno es descubrir que hoy en tiempo, efectivamente, la audiencia es quien está marcando esos cambios. Y no es la audiencia la que sigue a la marca, es la marca la que sigue a la audiencia. Y por tanto, es el líder el que debe estar atento y ajustado ante estas modificaciones. Y si no se coloca en el punto en donde se da la interacción con los otros, ese sería tal vez el focus de los otros. ¿Y cuál es ese el punto de la plataforma? Porque hoy en día era algo que, por ejemplo, no ocurría antes. No había esta interacción entre la audiencia y la marca de una manera inmediata o de una manera tan, pues sí, tan próxima. Y hoy se está dando dentro de ese mismo momento y está llena de una información valiosísima para hacer los ajustes, para poder responder y en función de cómo se aproveche eso y de cómo el líder lo aproveche, esto puede derivar de una gran sinergia o también de una gran crisis. Entonces, ahí es donde tenemos a un líder que utilizando este focus del entorno, este focus en los otros, que es esta audiencia que tengo delante, y este focus en sí mismo, al ajustarse y al adaptarse en esta nueva realidad que tenemos, esta realidad digital que está colocándose delante de él, puede llegar a crecer y puede llegar a aprovechar la parte alta de la ola o puede llegar más bien a decrecer y a verse pues afectado y atropellado por la misma ola. Y continuando un poquito con las analogías de mis brillantes compañeros, yo les diría que hay un proverbio anónimo que a mí me gusta mucho y me hace reflexionar, que lo que dice es, no puedo controlar la fuerza del viento, pero sí puedo ajustar mis velas. Y esa es realmente esta capacidad adaptativa de la que hemos estado hablando, en donde se conjunta la mirada estratégica, donde se conjunta esta agilidad digital y en donde se conjunta esta inteligencia emocional y convergen, ¿no? En esta capacidad de entender el entorno, cuestionarlo y ajustar las velas. No vamos a modificar el entorno y no se trata de eso, pero sí se trata de tener una capacidad de respuesta. Excelente. Gracias ahí por sumar el viento a la metáfora de la vela y del mar. Ya me imaginé en la playa de pronto ahí en la vacación de Semana Santa. Y genial. Gracias ahí por la reflexión. Me gustó mucho cómo incorporaste, Macu, los tres focus de Goleman, que son importantes. Yo resaltaría también cómo el líder debe de, si bien es cierto, como decía Juan Ricardo, estar viendo el entorno en un cierto grado de alerta para ver las amenazas o al mismo tiempo las oportunidades, me hizo reflexionar un poco sobre el riesgo de estar en un estado permanente de alerta y es cómo deberíamos de autogestionarnos para no desgastarnos y cómo poder eh, y crear ciertos indicadores que me permitan gestionar con anticipación antes que sea una bandera roja quizás y que sea una bandera amarilla, ¿verdad? Entonces, comparto ahí también esa reflexión que estoy de acuerdo en el monitoreo y matizo esa importancia de preverlo lo más posible. Hay cosas que no podemos, pero tratar de ver cómo los generamos y cómo sistemáticamente las organizaciones y los equipos de trabajo pueden apoyar para eso. Así que creo que ha sido una discusión bastante amena y sin quererlo queriendo, o quizás sí, todos fuimos convergiendo en el tema de la agilidad, de la adaptabilidad, de la importancia de las emociones y entender nuestro valor en el entorno que nos desarrollamos. Para darle paso a la siguiente parte, ya tenemos ciertas preguntas del foro, así que voy a seleccionar un par y voy a tratar de ser, no sé si democrático, pero lo más estratégico posible, a ver a quién vamos a asignar cada pregunta. Y vamos con la primera. Nos escribió 2 veces Roberto Cáceres y quizás en esta ocasión, Juan Ricardo, ¿qué habilidades de liderazgo creen que serán más importantes en un mundo donde constantemente estamos impulsados por la inteligencia artificial? ¿Cuál será tu mirada, Juan Ricardo, de esta pregunta? Yo creo
Juan José, que en buena medida en las últimas planteamientos que hizo Macu, hizo Nicolás e hice yo, estaba ese trasfondo de cuáles son esas habilidades. Y yo quisiera, para que hubiese, lograr una hilación, digamos, coherente con lo que hemos venido conversando, que el primer conocimiento que la persona necesita es el conocimiento sobre sí mismo. El segundo conocimiento que requiere es un conocimiento de los otros, y eso lo mencionó Macu también en alguna de sus intervenciones. Y aquí quiero plantear un elemento muy particular, y tiene que ver un poco con que aquí se da una estructura dialéctica. Porque cuando nosotros hablamos de que yo me conozco y de que yo conozco a los otros, empezamos a generar un conglomerado que tiene que como conglomerado conocerse también a sí mismo, que es un poco lo que resulta configurando la identidad de las organizaciones. Uno de los elementos más, digamos, poco trasegados todavía, ya cada vez se avanza más, es pasar de los estudios de cultura descriptiva, de cultura organizacional descriptiva, a entender que en cierta forma la cultura, al igual que la estrategia en su momento se vio estática, hoy se ve como algo absolutamente dinámico y que necesitamos modelos para tratar de comprender que la cultura organizacional se puede moldear y que nos corresponde a partir de las lecturas que hacemos en esa dimensión. El conocimiento de los otros, esos dos generan un conocimiento del colectivo y hay hoy las opciones de acudir a la inteligencia colectiva. Adicionarle el otro elemento y es ese conocimiento sobre el qué hacer con ese reconocimiento del entorno. Cómo abordo, relato mis capacidades para, en lo que yo esté dedicado, le genero y empiezo a comprender, y Nicolás ha hecho énfasis en eso, y quisiera realzar ese énfasis que le ha hecho, de que el valor es algo apreciativo. Y esa condición apreciativa tiene algo que rompe estructuralmente el paradigma de muchas personas en las organizaciones, que consideran que las personas compran por el precio. Las personas no compran por el precio. Las personas compran por el valor percibido de lo que adquieren, sea un servicio o sea un bien, un producto. Y en ese sentido, eso hay que trabajarlo. Y en esa dimensión me parece que esos son los elementos que tendría uno que aquilatar para que desde el liderazgo uno active eso, específicamente para lo que les anotaba, huirle a esa condición en las organizaciones tan común de que hacen muy bien aquello que no debe hacerse porque no genera valor. Esa sería mi Perfecto. observación. Gracias, Juan Ricardo, por compartir. Y en efecto, durante la intervención dimos una luz de varias habilidades en diferentes intervenciones y creo que has logrado complementar bastante bien con esa reflexión. Hay una pregunta que nos hace otro colega que se llama José Salvador, que quizá me gustaría compartírsela a Macu. Él dice, ¿qué sucede cuando en una gran empresa se incorpora un directivo de segunda generación? Estamos hablando del tema de transición generacional y no tiene la competencia emocional desarrollada que estamos platicando y solamente dirige con poder. ¿Consideras que esa empresa está destinada a desaparecer? ¿Qué opinas, Bueno, Macu? bueno, más que el pensar que la empresa está destinada a desaparecer, yo les diría que las personas van a sufrir, porque el poder tiene fecha de caducidad. Es decir, el poder o el tipo de liderazgo, sobre todo que se sustenta en el poder, que podríamos decir que es un liderazgo autoritario o en su caso un liderazgo timonel, son diferentes porque el liderazgo autoritario lo que utiliza como estrategia es la amenaza y el menosprecio, y en el caso concreto, y el liderazgo timonel, las estrategias que va a utilizar son un ejercicio de presión para poder alcanzar los objetivos en un tiempo específico bajo una calidad, pero con mucha presión, ¿no? Entonces, si bien sabemos que este tipo de liderazgos pueden alcanzar el resultado, no son sostenibles. ¿Esto qué quiere decir con que no son sostenibles? Sí, me llevan a un resultado, sobre todo basado en emociones vinculadas con las familias del miedo y de la incertidumbre, pero lo que acaba sucediendo es que queman a los trabajadores. Es decir, las personas empiezan a resistir frente a esta condición, nos genera un sentido de alianza laboral. Alianza laboral, otra vez retomando nuestras analogías marítimas, podríamos entenderla como si vamos todos arriba de una balsa y estamos remando al unísono en una misma dirección. Lo contrario a una alianza es la resistencia. Entonces, cuando yo experimento un entorno que no es seguro emocionalmente,
que no me otorga seguridad psicológica o seguridad económica o seguridad contractual, es decir, en donde yo percibo algún tipo de riesgo psicosocial, yo voy a empezar a generar una resistencia. Es decir, voy a dejar de remar, o voy a remar para el otro lado, o voy a lanzar mi remo por ahí, o voy a hacerme la dormida, voy a hacer algo. Y esto, como lo vemos nosotros a nivel de acciones o de conductas o de comportamientos, pues lo empezamos a notar con absentismo, lo empezamos a notar con rotación, lo empezamos a notar con hechos como que la gente comienza a enfermarse y sobre todo con algunos malestares vinculados con condiciones de estrés. Lo empezamos a notar con algunas condiciones o comportamientos, vamos a suponer lo que nosotros llamamos aquí en México el robo hormiga o el daño a la propiedad de la propia organización. Entonces, empezamos a notar estas resistencias de manera que los resultados nunca van a ser sostenibles. Entonces, la persona se quema, la persona empieza un proceso de agotamiento, de cansancio laboral, y poco a poco eso va a ir mermando los resultados. Entonces, eso, digamos, a nivel, hace rato lo decían, una cuestión estratégica, a nivel de resultados. Ahora, si nosotros vamos todavía más allá, ahorita pensando un poquito, empezamos a abordar el resto de las disfunciones que bien nos muestran sobre los equipos. Entonces vamos a empezar a ver ocultamientos, vamos a empezar a ver una falta de accountability, vamos a empezar a ver, como ya mencionábamos, que los resultados se van a caer, vamos a empezar a ver que hay una falta de confianza dentro de los propios equipos. O sea, se va a ir como desmoronando. Entonces, más que pensar de forma catastrófica en que se cierra la compañía, los resultados de la compañía van a ser profundamente limitados y el costo ético, porque hay que entender que cada una de las compañías tiene efectivamente una responsabilidad social y una responsabilidad ética fundamental, porque tiene un llamado a ser un espacio de no solamente de reaprendizaje, sino también de desarrollo y de realización. Si nosotros revisamos a lo que nos invita la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, el costo ético para mí sería como el costo más grande. Bien, comparto mucho contigo. Creo que la clave está en el enfoque de sostenibilidad de los resultados y cómo esa falta de gestión emocional y un liderazgo autoritario impacta de manera negativa directamente en la cultura y la salud de las personas. Gracias ahí por reflexionar bastante, Macu. Y una última pregunta para hacer equitativo. Vamos con Nicolás. Nos pregunta René, ¿conocerás tú algún sitio en Internet o empresas especializadas en investigación de tendencias del mercado y digitales que puedas recomendarnos para que en El Salvador lo tengamos en consideración para nuestra constante expansión estratégica que hay que estar haciendo de manera recurrente, como dice Juan Ricardo? ¿Qué piensas? ¿Algún aporte, Nicolás? Porque sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos como con una respuesta agridulce, por decirlo así. Existen páginas. Por ejemplo, puedes entrar por Google Trends y puedes encontrar tendencias de mercado, puedes ver un poco acerca de búsqueda, lo que está de moda, lo que no está de moda. Eso es gratuito, disponible y lo puedes poner geográficamente en El Salvador y te va a dar información valiosa. Obviamente va a depender mucho de lo que haga tu compañía. Sin embargo, esa es una opción. Ahora, existen compañías que ofrecen repositorios de información y estudios recientes, pero siempre van a tener un costo. Por ejemplo, Euromonitor. Euromonitor es una plataforma maravillosa en donde hay expertos en cada país generando documentos alrededor de cada industria. Tú puedes ver, por ejemplo, no sé en el caso de El Salvador, pero les puedo hablar del caso de Colombia y pues particularmente para mí, una de mis empresas en particular, que es una comercializadora de productos de cuidado personal por Internet. Y para nosotros es fundamental la investigación que Euromonitor nos arroja cada año. Es un documento que nos cuesta $1.000 cada año. Pero ese documento nos entrega a nosotros data de cómo se está comportando el mercado, cuáles son los líderes del mercado, en qué segmento están, para dónde van, de dónde vienen. Entonces, es una opción interesante y sé que hay información del Salvador en Euromonitor. Entonces, es una opción interesante, pero pues si estás buscando una respuesta gratuita, pues obviamente esta no es gratuita. Y si queremos algo gratuito, podría decirte Google Trends, podría decirte quizás algo de TikTok, que en TikTok está el Creative Center.
te permite a ti también encontrar algo de información por país, pero pues las mejores soluciones siempre son pagas. Otra interesante es Statista. En Statista encuentras de todo. Ahorita me estoy quedando sin voz, Tranquilo, pero son como tranquilo. las plataformas más visibles y más accesibles. Ok, perfecto. Bueno, creo que ha sido bastante interesante las preguntas de la audiencia y ya para ir cerrando, quisiera pues generar esta comunicación como síntesis también. El liderazgo del futuro se construye hoy. ¿Estás tú preparado para asumir el reto? Pues lo que hemos visto hoy en este espacio de 1 hora del foro es una pequeña pero importante antesala de lo que pudieras tú como participante de este foro aprender en nuestro programa directivo Líderes que hemos articulado de manera estratégica entre ICEADE y la Universidad de los Andes, un programa dirigido especialmente para gerentes y directores. Ese es el requisito, tener 5 años de experiencia en gerencia, mayor de 30 años y más de 5 años de estar trabajando como gerente director, que estés manejando equipo de trabajo y que quieras aprender y fortalecer tu capacidad de visión estratégica y de capacidad de generar resultados. Este programa lo puedes sacar ahí la foto del código QR, donde te va a mandar a la página donde está toda la información y tenemos proyectado iniciar el próximo 20 de marzo. En ese programa, aparte de Juan Ricardo, Nicolás y Macu, tendremos otros talentosos profesionales que darán de sí su mejor conocimiento y capacidad para poder formar todos aquellos que estén con ese deseo de realmente prepararse para el entorno tan incierto que estamos constantemente lidiando. Y hoy ha sido una muestra de cómo debemos de prepararnos para ser constantemente en construcción, adaptarnos al cambio, ser realmente resilientes emocionalmente, tener la competitividad emocional, aprender a dar valor. Así que con esta información quiero cerrar y en primera instancia agradecer de primera mano a Nicolás, a Macu y a Juan Ricardo por el esfuerzo, por la dedicación y una reflexión de que dice Reed Markham, los líderes exitosos ven oportunidades en cada dificultad, en lugar de dificultades, en todas las oportunidades. Muchísimas gracias a todos por su participación, les deseamos una feliz noche y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Dios.